¿Qué tal, profesor? Y a todos los que están viendo este video. El día de hoy vamos a realizar una presentación sobre la investigación científica, especialmente en el área de ciencia de la computación. Los que vamos a realizar esta presentación somos mi compañero Jim Huertas y el que les habla Rodrigo Santisteban. Muy bien, cuando hablamos de una investigación, nos pueden surgir en la mente pensamientos sobre muchos tipos de investigación. Sin embargo, aquí hemos sintetizado tres tipos de investigación, los cuales son la investigación formal, la empírica y la exploratoria. Una investigación formal quiere decir una investigación mecanizada y que está estructurada y se rige por ciertas normas. Evidentemente, si existe una investigación formal, también existe la investigación informal. La investigación empírica es la que se basa en hechos y estos hechos pueden ser verificables, pueden ser comprobados. Entonces, es por ello el nombre de empírico. Y la investigación exploratoria es un tipo de investigación en la que se abordan nuevos temas. Esos temas pueden ser algunos temas que hayan sido explorados por otros investigadores y hayan sido muy poco abordados, o pueden ser temas nuevos. Entonces, por algo es exploratoria. Muy bien, vamos a pasar a las fases y etapas de la investigación. Quiero aclarar nuevamente que estamos centrándonos en el área de ciencia de la computación, debido a que se pueden hacer investigaciones de otras áreas también. Sin embargo, estamos sintetizando y enfocándonos en esta área. Primeramente, un investigador debe ser una persona a la que le surjan dudas. Entonces, primero, una investigación va a empezar con una duda, con un problema. En base a este problema, nosotros vamos a pensar cuál es la solución posible al problema y vamos a plantear una hipótesis. Entonces, nuestra hipótesis va a poder ser válida o no en base a los resultados que tengamos más adelante, pero se debe plantear una hipótesis también. Muy bien, como ya mencioné antes, especializados en el área de ciencia de la computación, se ven algunos modelos computacionales también. Esta etapa es una etapa de la investigación y se sigue una metodología de la investigación, que son ciertas pautas y ciertas normas que se deben seguir para una correcta investigación. Seguido de esto se tiene el diseño de experimentos, que es donde vamos a probar, vamos a intentar diferentes cosas y estos experimentos van a ser luego analizados en otra fase, que es el análisis de resultados, y los análisis de resultados van a validar o no van a validar nuestra hipótesis. En caso la valide, vamos a tener algunas conclusiones. Entonces, estas conclusiones van a ser en base a nuestros análisis de los resultados que hemos obtenido. Entonces, luego, una de las partes más importantes es el compartir el conocimiento que ha sido generado por el investigador dentro de esta investigación. Y esto se hace mediante la difusión de estos resultados. Entonces, esta difusión se puede dar mediante diferentes plataformas. Vamos a pasar a las actitudes de los científicos. ¿Cómo debe ser una persona investigadora, ¿no? ¿Cómo debe ser un científico? Un científico básicamente se le conoce por su curiosidad. Siempre se realiza preguntas en la cabeza o siempre tiene dudas. Primeramente, todo va a empezar en base a las dudas, a la curiosidad del investigador. Seguido de esto vamos a tener la honestidad, debido a que un científico no es una persona que va a trabajar con datos falsos. Entonces es muy importante la honestidad cuando recolecte sus datos para su validación. La otra es la persistencia, en la que, a pesar de no tener los resultados esperados en un experimento, que se siga intentando, debido a que muchas veces ha habido pequeñas fallas y si se sigue intentando puede validar su hipótesis. Lo siguiente es la crítica y la apertura mental. Una persona científica debe ser de mente abierta cuando se habla de críticas, debido a que debe aceptar las críticas constructivas de otros colegas o de otros investigadores para que pueda mejorar en posibles futuras investigaciones. Y al igual que una persona investigadora debe aceptar críticas, también debe darlas, debe proporcionar juicios, debe tener un criterio, tener una posición en base a otros posibles artículos o investigaciones. Luego debe tener una reflexión sobre el pasado, presente y futuro. Esto quiere decir que una persona investigadora, un científico, debe valorar en determinada área, en lo que esté, cuál fue el presente,
el pasado de esta investigación y cuál será el futuro. Seguidamente también el deseo y la voluntad de valorar la crítica, como ya mencioné en los dos puntos anteriores. Es muy importante tener una buena aceptación de las críticas constructivas, debido a que en base a las críticas se van a realizar mejoras, porque se va a ver en dónde están las falencias de una persona o de una investigación. Luego es la disposición de trabajar en equipo. Un científico debe tener esta disposición para trabajar en equipo y no siempre realizar sus trabajos de manera solitaria. Siguiente, por favor. Muy bien. Antes ya mencioné lo que era la metodología de la investigación, sin embargo, no hemos profundizado en esto. Básicamente, en la metodología de la investigación es muy importante evitar algunos tipos de palabras, como se puede visualizar acá: el estudio, propuesta, diagnóstico, revisión sistemática, estado del arte, estudio del caso, metodología, etcétera, debido a que son cosas que ya están implícitas ahí. Entonces ya no es necesario mencionarlas, porque ya se supone que se habla de eso, ya están implícitas ahí, sin mencionarlas. Sin embargo, las investigaciones son tan diferentes muchas veces, entonces debido a esto, siempre es necesario consultar a un orientador, al orientador de la investigación, para validar si se puede usar algunas palabras más o evitar algún uso de otras palabras, siempre consultando al orientador, debido a que es la persona que va a guiar de acuerdo al tema en el que se esté realizando la investigación. Siguiente, por favor. También es muy importante evitar los títulos genéricos. Al haber títulos genéricos, se habla con mucha generalidad, entonces no es algo bueno tener títulos genéricos, debido a que tienen que especificar un poco más de lo que va a tratar la investigación. Y muchas veces estos títulos son usados al comienzo de una investigación. Evidentemente no son los títulos finales, pero siempre hay que tratar de evitar títulos complejos. Hay que ser un poco más específicos sobre lo que queremos expresar en el título, sobre lo que va a tratar nuestra investigación en el título. Seguidamente a ello vamos a hablar sobre que tampoco deben ser muy largos, porque muchas veces, por tratar de ser muy específicos también, el título se hace súper largo y hay palabras que podrían ser explicadas o frases que podrían ser explicadas posteriormente en la investigación, pero son explicadas en el título, y al ser un título muy largo no capta la atención del lector. Entonces, un título a veces más simple, más pequeño, corto, pero específico y no genérico, es mucho mejor que un título largo. Muy bien. Para seguir hablando sobre la metodología de la investigación, es muy importante que un investigador asista a los eventos científicos, debido a que ahí se comparte más información. Se ve el ejemplo de investigaciones ya realizadas y ya hechas, y se puede tener una base en base a ello, además de compartir conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, también se puede comparar con otros trabajos similares. Muchas veces se puede pensar que comparar es malo, pero no es malo, porque se puede obtener algunos puntos positivos en ello, que se puede mejorar en base a tal vez falencias que observemos que otros trabajos sí tienen. También la solución del problema que planteemos en nuestra investigación no debe ser una solución que funcione solo para algo específico, ¿no? Debe ser algo global, no local, porque muchas veces se puede plantear ciertos tópicos, ciertos puntos que van a resolver algo corto, ¿no? Pero debe ser algo global. También una revisión adecuada de la literatura. Como ya mencioné antes, los títulos cortos muchas veces llaman más la atención que los títulos largos, por lo tanto es muy recomendable tener un título corto y conciso en una investigación. Y también, cuando tengamos algunas dificultades, se puede consultar con el orientador de la investigación para que nos ayude y para que nos dé alguna recomendación. Ya, siguiendo con la exposición, voy a exponer la parte del estado del arte como una metodología de investigación. Según el estudio del estado del arte, una metodología de investigación, valga la redundancia, se nos dice que al estado del arte, como concepto o como definición, se le dan muchas de estas, y no se le interpreta de una sola manera. Para ello, en este estudio se le trata de resumir tan solo en 3 enfoques. El primero de estos, que vendría a ser recuperar para describir, el investigador en este caso, revisa bibliografía o revisa artículos científicos, bueno, en sí revisa
todo tipo de papers relacionados al tema para poder enriquecer o para poder saber, mejor dicho, cómo es que se encuentra actualmente ese tema. En otras palabras, el investigador solo busca la bibliografía para saber en qué estado se encuentra el tema, en qué contexto, cómo es que está actualmente el tema que estés investigando. Para el segundo enfoque nos dice que es para comprender. En este enfoque el investigador solo busca las lecturas, la bibliografía relacionada a su tema para que pueda tener una comprensión del tema. Por ejemplo, en el caso de IA, ¿qué es IA actualmente? Se podría decir en este caso, que el autor está buscando esa respuesta. ¿Qué es IA actualmente? ¿En qué lugares se interpreta mejor? ¿En qué otros aspectos es mucho peor? El último enfoque, que es para recuperar, para trascender reflexivamente, muy diferente a los otros, en este enfoque ya se tiene una base de lo que es el tema y solo buscas en los conocimientos de otros algo que pueda apoyar la idea que tú estás desarrollando, o mejor dicho, algo que contribuya a lo que tú estás investigando. En este caso, como digo, no vienes a comprender el tema que estás haciendo, sino buscas en la bibliografía estudios que vengan a reforzar el tema que tú ya estás tocando. Bueno, para los estudios de investigación en ciencias de la computación, según el libro de metodología de la investigación en la ciencia de la computación, existen 5 tipos de estilos en la que se puede presentar una investigación. El primer estilo, que es la presentación del producto, se basa sobre áreas que están recién emergentes, que todavía no tienen algo establecido. Se podría decir que están en pañales. Estas áreas requieren de estudios que aporten algo a ella. No tiene que ser algo riguroso, no tiene que ser, digamos, comparado, porque en este caso es un área que recién está emergiendo. Para este estilo en específico, las presentaciones, o mejor dicho, la investigación que se da, tiene que ser algo simplemente novedoso, que pueda aportar mejor al área, o aportar una ayuda de mejora a esta área. Para el siguiente estilo, presentando algo diferente, se trata de áreas que ya no están, digamos, en pañales, pero que tampoco son tan muy establecidas, que tienen algo, una característica formal en todo caso. Para estas áreas, lo que se busca es algo que es innovador, pero no rigurosamente tiene que ser comparado con otras cosas. Bueno, puede ser comparado, pero en todo caso, lo que tú estás demostrando no tiene que ser algo mejor. Puede ser algo mejor también, es un hecho, pero no estás obligado a ello. Lo que sí se requiere en este estilo de presentación es que tu trabajo sea innovador, que cambie algo en el área que tú estás investigando. Para el tercer estilo de presentamos algo presumiblemente mejor, se da también sobre áreas que son un poco más maduras que las anteriores y que requieran, se podría decir, de un nuevo enfoque, o que tú en tu investigación les estés dando un nuevo enfoque. Para que este enfoque se pueda dar, sí le haces la comparación respectiva con otras literaturas, con otros papers, con otros estudios relacionados al tema, pero no necesariamente tiene que ser mejor, pero sí tiene que ser comparado en este caso. Para el siguiente estilo, que es presentando algo ciertamente mejor, ya es algo muchísimo más formal, se da sobre áreas que ya siguen reglas establecidas, y en este caso sí tienes que tener una base en la cual valga redundancia, en la cual te vas a basar para demostrar que tu estudio es mejor que los demás. Y como digo, en este caso no puedes simplemente explicar que tu solución es la mejor porque lo estás comparando con otras y es la mejor, sino que como ya se da sobre áreas que ya están establecidas, tienes que seguir una serie de normas rigurosas, se podría decir, para que recién pueda ser aceptado tu trabajo. Garantizando, como mencioné anteriormente, la precisión de tu trabajo. En el estilo, la presentación de un ensayo ya es algo mucho más maduro, que no se da sobre subáreas como los estilos anteriores, sino es que se da sobre el área total de ciencia de la computación. En este caso, para que tú puedas presentar algo innovador o mejor, ya no tiene que ser comparativa con otros estudios, sino algo mucho más formal. Como es algo más general, se tiene que dar métricas sobre las matemáticas. Matemáticamente tienes que demostrar que tu estudio es mucho mejor al de los demás y que aporta de manera eficaz y eficiente al tema que estás tocando, ¿no? Bueno, para el proyecto de investigación se tiene que seguir también ciertas rúbricas. Para empezar, por ejemplo, tenemos que tener una elección de objetivo de la investigación.
tenemos que tener bien claro cuál es el objetivo por el cual estamos investigando cierto tema o por el cual estamos generando una solución a cierto problema. Tenemos que tener también bien clara la base bibliográfica por el cual podemos reforzar la solución que estamos dando. El propósito, bueno, que refuerza también las dos ideas anteriores, que es la razón por la cual estamos investigando ese tema, qué es lo que nos mueve, se podría decir. El método de investigación, bueno, existen varios métodos de investigación. En este punto tendríamos que escoger cuál es el método que se acomode mejor al proyecto. Y más abajo, la justificación, en la que justamente vamos a respaldar o bueno, a responder por qué es que estamos escogiendo cierto método y por qué otro no. En los resultados esperados, bueno, que vendría a ser como ya una hipótesis sin base, o no, sin un estudio, sin el estudio aún hecho, el poder, o bueno, el saber qué es lo que se espera de la solución a la que estamos dando o el estudio que estamos proyectando. Y las limitaciones de trabajo que podrían ser económicas, políticas, sociales, de acuerdo a muchos contextos que nos podrían limitar en esta investigación. Y por último, la discusión, que vendrían a ser como las opiniones personales tanto del autor como de otros autores, de acuerdo a esta investigación, a la investigación que uno está siguiendo. Así como tenemos que reforzar la idea de elección de un objetivo en investigación, en el caso de ciencias de la computación, tendríamos lo que serían los tópicos, o bueno, las áreas en las que podríamos hacer esa investigación. Si bien es cierto, existen áreas que todavía están emergiendo, como lo expliqué antes en los estilos, las áreas que que ya están establecidas y que se tienen que seguir ciertas métricas, serían las áreas podría ser como teoría de la computación, inteligencia artificial, ingeniería de software, computación gráfica, base de datos y computación de alto desempeño. Claro que algunas deberían ser o pasar parte del último estilo, como sería la teoría de la computación, en la que si tú quieres agregar algo nuevo, pues tendrías que tener una base de matemática y demostraciones matemáticas de por qué es que lo que estás investigando es algo mejorado. También se podría poner de ejemplo a compiladores, que es otra área bastante formal, se podría decir, al momento de querer tú demostrar que es mejor. Y por último tendríamos lo que serían las plantillas en las tesis en nuestra escuela. En este caso tomé de ejemplo esta plantilla, que comienza, claro, como la mayoría o como todas, con una motivación y un contexto del por qué es que estamos haciendo esta investigación. El problema en sí, en el que tenemos que definir el problema, para empezar, y seguido de la pregunta de investigación, de qué es lo que vamos a investigar. Después tendríamos lo que serían las variables de investigación. Tendríamos que recalcar cuáles serían las variables independientes y cuáles serían las variables dependientes en esta investigación. Los objetivos, cuál es el objetivo general al que queremos llegar, y también nombrando objetivos específicos. Una hipótesis, que bueno, como dije antes, es una idea de cómo es que se va a resolver en una base del estudio. Los trabajos relacionados, se supone que en esta parte va lo que es el estado del arte, estudios que proponen o que refuerzan la idea que tú estás estableciendo en tu estudio. Y por último, la propuesta en sí que tú estás dando, que tiene que tener, claro, una estructura rigurosa. Bueno, de acuerdo, esta estructura va a variar mucho de acuerdo al área en la que estás investigando. Esto se podría consultar con alguien especialista con el que estás trabajando para que tu propuesta, tu investigación se pueda hacer real. Y por último, las conclusiones a las que llegaste de acuerdo a todo lo ya establecido. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.